alianza en Señal Colombia con María Fernanda, que es una muy buena profesional, que de verdad es impresionante todo lo que ha hecho. Eh, y tuve la oportunidad de estar por primera vez, la verdad fue una experiencia muy chévere. Oye, Perdón, Jacqueline, tuve una caída de internet. tranquila, Tranquila, no, cosas que pasan. no pasa nada, no hay lío con eso. Entonces Paula tuvo la oportunidad como de estar en Brasil y en Brasil ella va a una escuela de arqueros, entonces ella viene y me muestra cómo tenían su sede allá de arqueros, que tenían muchísimos arqueros, eh, me empieza a mostrar cómo hacían los entrenamientos, todo eso, entonces yo empecé a meterle la idea que hiciéramos la escuela hasta que un día, bueno, decidimos cómo empezar con el proyecto. Eh, el GPT, porque se llamaba así, Goalkeeper Personal Training. Entonces, eh, yo voy a algunos entrenos porque pues la condición era como un poquito eso, ir a los entrenamientos. Yo voy y pues obviamente eran niñas de universidad que a veces era la primera vez que habían tocado un balón, que no tenían mucha técnica, todo. Y bueno, nosotras digamos que básicamente iniciamos con la escuela de arqueros, pues porque Paula era arquera y en su momento acá en Bogotá no había una escuela como solo de arqueros. Eh, Muchas veces en los clubes donde estamos no tienen profe de arquero, muchas veces hasta en los clubes profesionales no hay profe, el preparador de arqueras. Hola, hola, bienvenidos a Mundo F. Hoy tenemos una gran invitada, Jackie Fonseca, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Jackie, empecemos hablando cómo nace esa pasión por el fútbol y qué significó para ti Ciudad Montes. Bueno, yo empecé a jugar fútbol desde muy chiquita. La verdad, empecé a jugar fútbol porque en mi familia todos mis primos eran hombres. Entonces, como que no había esa posibilidad como de jugar otra cosa que no fuera fútbol cuando íbamos al parque. Entonces siento que ahí como que empieza todo el gusto por el deporte, por el fútbol. Ahí mi papá me lleva a Ciudad Montes, que es la primera escuela donde como que inicié a jugar ya fútbol un poquito más serio, que no solo con mis primos. Era una escuela de niños donde entrenaba con niños y digamos que ahí pues obviamente entrenaba con todos mis primos, con mi hermano. Y ahí inicia como ya toda la, digamos que la historia de empezar a entrenar y de fútbol femenino. Jackie, se tiene conocimiento, bueno, muchas de las jugadoras tuvieron que empezar así, jugando en escuelas de hombres. Así que mi pregunta es, ¿cómo fue para tu experiencia y ya después toda tu trayectoria que has tenido en el fútbol, empezar entrenando con hombres y cómo has visto la evolución del fútbol femenino, teniendo en cuenta que ahora ya hay más escuelas que tiene su rama femenina y no tiene que estar tan llevado a entrenar, por ejemplo, una o dos mujeres en un equipo completo de hombres, sino ya hay mujeres completos de mujeres desde la parte formativa, Jackie? Bueno, pues digamos que en esa época, pues, o en esos años, nosotras era como la opción que teníamos, era como o entrenábamos con niños o pues no podíamos entrenar porque no habían muchas escuelas de fútbol femenino, o la verdad, para mí creo no habían, o sea, no me acuerdo en ese momento haber tenido. Aparte yo era muy chiquita, o sea, tenía como 5 o 6 años, entonces eh, para mí, obviamente, sirvió mucho haber entrenado con niños porque pues eh, la parte, digamos que mental y física mejora un montón, pero también llegas a un punto en que a mis papás no les gustaba, a los papás de los niños tampoco, donde empezamos a escuchar el comentario de las niñas no juegan fútbol, ¿qué hacen aquí? Porque igual no era la única niña, ¿no? Habíamos como 2 o 3 niñas. Entonces, digamos que fue un poquito difícil por ese tema, pero creo que era la opción que teníamos para entrenar.
Hoy en día, nada, de verdad siento que hoy en día ha evolucionado eso muchísimo. Creo que, por ejemplo, acá en Bogotá hay más de 15 o 20 escuelas solo de niñas que están trabajando formación y formación desde los 5 años. Entonces, creo que esa evolución y ese proceso que se ha hecho con las escuelas y todo ha sido muy importante y será muy importante para el fútbol femenino hoy en día y creo que en lo que se viene para el fútbol. Jackie, y precisamente eso, ¿qué fortalece, digamos, a las niñas que sueñan ser futbolistas el entrenar en una escuela netamente de mujeres? No, yo creo que ya el enfoque es diferente, ya siento que muchos clubes aficionados ya no están viendo solo el fútbol femenino como una obligación, sino ya como de verdad cómo hacer ese proceso. Eh, Siento que los clubes han entendido que el fútbol femenino es un mercado importante y que pueden, digamos que, abrir muchísimas puertas y tener también muchos espacios de competencia y también de formación, porque creo que hoy en día hay muchos niños que tienen de, no sé, de 8 a 10 años y tienen un talento increíble. Y digamos que para nosotras ya como deportistas, siento que para ellas es una fortuna poder empezar a construir como ese proceso que deben hacer para poder llegar, digamos que al fútbol profesional. Bueno, Jackie, y es muy importante tener en cuenta la formación ahora en las jugadoras y qué bueno de verdad que ahora ya se pueda dar algo más íntegro desde que sean unas niñas de 5 o 6 años y pues realmente eso demuestra que ha crecido mucho el fútbol femenino desde sus raíces y no solo a nivel profesional en Colombia. Yo quería preguntar acerca de cómo ha visto durante todo este tiempo ya ese paso de jugar en escuelas a jugar ya en un equipo profesional. ¿Cómo se dio en tu carrera y también cómo has visto que ha evolucionado, bueno, antes de la creación de la liga femenina como tal hasta la actualidad? Bueno, pues yo, digamos que cuando yo tuve la oportunidad ya de estar como en el primer equipo profesional, eh, nosotras llegamos a Fortaleza por un convenio que hizo en su momento la Sergio Arboleda, que había armado club deportivo y tenía un proceso de fútbol femenino y llegamos a las convocatorias de Fortaleza como por ese convenio que había hecho la universidad con el club. Entonces, nosotras hicimos todas las convocatorias y la gran mayoría digamos que de la Sergio Arboleda, pasamos y jugamos en esa temporada con Fortaleza, ¿sí? Siento que hoy en día, para mí, para Jacqueline Fonseca, hay que hacer ese proceso. Siento que muchas niñas de pronto se están saltando esos procesos también por la facilidad que hay de llegar al fútbol profesional, porque entonces los equipos hacen las convocatorias, las niñas van y ahí siento que se pierde un poquito como ese proceso que hace los clubes amateur. Em, pero pues también siento que ellas son súper afortunadas y que ahorita van a poder vivir todo ese proceso, digamos que, o esa evolución que ha tenido el fútbol femenino. A nosotras nos tocó un poquito diferente, a nosotras nos tocó más esperar 5 o 7 años para que hubiera fútbol profesional. A muchas de nosotras de pronto no quedaron en un equipo y pues no tuvieron la oportunidad de jugar fútbol profesional o ya simplemente por el tema de la edad dijeron como no, ya no me da para jugar profesional. Siento que hoy en día llegar a un equipo profesional es mucho más fácil que de pronto en su momento para nosotras. Y lo que les decía, para mí, creería yo que se deberían hacer estos procesos del club amateur, de estar en una selección Bogotá y de poder estar en un club profesional. Pero obviamente muchas chicas han tenido la oportunidad de poder saltarse ese proceso y llegar directamente al fútbol profesional. Hablando de esa parte formativa,
antes de continuar contigo, bueno, el lado B de Jacqueline Fonseca, tuviste hace un tiempo un proyecto de una escuela de arqueras con Paula Villarraga. ¿Cómo fue ese proyecto y por qué ya no lo ve uno por ahí, ese proyecto tan bonito? Bueno, nosotras digamos que básicamente iniciamos con la escuela de arqueros, pues porque Paula era arquera y en su momento acá en Bogotá no había una escuela como solo de arqueros. Muchas veces en los clubes donde estamos no tienen profe de arquero, muchas veces hasta en los clubes profesionales no hay el preparador de arqueras. Entonces Paula tuvo la oportunidad como de estar en Brasil y en Brasil ella va a una escuela de arqueros, entonces ella viene y me muestra cómo tenían su sede allá de arqueros, que tenían muchísimos arqueros. Me empieza a mostrar cómo hacían los entrenamientos, todo eso. Entonces yo empecé a meterle la idea que hiciéramos la escuela, hasta que un día, bueno, decidimos cómo empezar con el proyecto. Eh, GPT, porque se llamaba así, Goalkeeper Personal Training. Duró más o menos 3, 4 años. Tuvimos muchísimas arqueras que hoy en día están tapando en el fútbol profesional, como por ejemplo Luna Reyes, la que está en Millonarios. Ella pasó por GPT en su momento, Geraldine Caballero, la misma Paula, y muchísimas niñas que pues no se preparan solo para el profesional, sino también para otros torneos. Lastimosamente pasa lo de pandemia nos pegó durísimo porque pues cuando ya pudimos volver a empezar a entrenar en los parques y todo, como por la ley que había y todo, eh, claro, muchas familias y muchos niños tenían ese miedo a contagiarse, a entrenar, entonces fue como un momento difícil y siento yo que la pandemia nos pegó durísimo al club. Luego intentamos volver a empezar y teníamos otra vez varios niños y todo, pero en la sede donde entrenábamos no pudimos llegar como a un acuerdo y lastimosamente, pues digamos que nuestra misión de GPT nunca fue eh, volvernos ricas con la escuela o tener algún provecho como económico, sino era más que todo un proyecto, la verdad, social, que queríamos ayudar a muchos arqueros en Bogotá. Y no queríamos como, bueno, ahora tener que buscar otra sede, pagar el arriendo, tener que subirle a la mensualidad, sino pues queríamos seguir funcionando igual y pues obviamente pues como que no iba a ser rentable, no para nosotros, pero para la escuela. Entonces era como tener que subirle a los niños y no queríamos eso. Entonces por eso básicamente como que GPT se acaba o tiene un parón desde el año pasado a este y no hemos activado simplemente como por eso, porque nunca el objetivo fue económico, sino el objetivo era tener un proyecto social donde pudiéramos ayudar a todos los arqueros de Bogotá, en todos sus niveles, ¿no? Porque era desde niños de 8 años hasta un adulto que quería empezar a tapar en su torneo con amigos y poderle ayudar. Un proyecto muy interesante y de verdad que le sirve mucho a la comunidad y que se hace por el puro amor al fútbol. Ya que pero hablemos un poco de lo que fue el proceso del fútbol universitario con la Sergio Arboleda, donde prácticamente ganaron casi todo. Sí, bueno, digamos que yo llego a la Sergio a estudiar mi pregrado. Yo estudié comunicación social. Hice mi primer semestre normal, entré como, sí, o sea, digamos que pagando todo normal. Ahí me entero que la universidad, perdón, ahí me entero que la universidad tiene un convenio con Coldeportes, eh, que era para apoyar el fútbol femenino. Entonces, como que se está escuchando mucho, ¿cierto? Tranquila que esto es un podcast. Usted No, no te preocupes. relájese, está con amigos, así parchados más chévere. Ah, bueno. Déjelo hinchar por usted.
Entonces me entero como ese convenio que hizo la universidad con Coldeportes, digamos que por el perfil que yo tenía, ahí ya había estado en la selección Bogotá, entonces ahí ya el perfil o digamos que para poder obtener las becas se necesitaba o haber sido selección Bogotá o haber sido selección Colombia, entonces digamos que yo tenía como el selección Bogotá, eh, paso mi hoja de vida como al tema de deportes y pues me dan como el ok, entonces me dicen como, bueno, vas a tener una beca completa para poder estudiar. Ya el primer semestre lo había pagado, entonces pues ya estaba estudiando. Yo empecé a entrenar como con el equipo que tenía la universidad. En ese momento la entrenaba Mario Anemerac, entonces como que él realmente no le interesaba mucho el proyecto de fútbol femenino, sino tenía el equipo masculino y de vez en cuando entrenaba a las niñas. Entonces eh, yo voy a algunos entrenos porque pues la condición era como un poquito eso, ir a los entrenamientos. Yo voy y pues obviamente eran niñas de universidad que a veces era la primera vez que habían tocado un balón, que no tenían mucha técnica, todo. Y Mario empieza ahí como a hacer el proyecto. En ese momento pues el presidente de deportes era Ernesto Lucena, el exministro de deporte. Entonces él como que estudió en Estados Unidos y tenía en su cabeza esa idea de cómo poder becar a los estudiantes y que pudieran estar estudiando y haciendo deporte. Y ahí hace todo un proceso y un proyecto de fútbol femenino, donde más de, yo creo que al momento que se graduó esa primera generación, fuimos más o menos unas, yo le pongo unas 15 deportistas que entramos, hicimos todo el proyecto de fútbol femenino en la Sergio, que hoy en día somos profesionales, hay abogadas, comunicadoras sociales, politólogas, eh, hay ¿qué más? De marketing, de administración de empresas, y todas hicimos nuestra carrera becadas por la universidad, por ese proyecto que había hecho Ernesto Lucena como presidente, como director de deportes Miguel Acevedo y en su momento como coordinador Andrés Cárdenas y Ariel Méndez. Entonces, eh, los primeros, yo creo que 3 años, o sea, cuando Mario ya ve que empieza a hacer un proyecto mucho más grande y todo, él se empieza a involucrar con el tema de fútbol femenino. Nosotras toda la pretemporada y digamos que cuando hacíamos como fútbol y eso era contra hombres, la pretemporada la hacíamos con el equipo masculino. eh, y eso para nosotras funcionó bastante porque ya cuando empezamos a jugar a Ascun, Cerros, el tema físico nos daba para jugar casi todo el año y jugábamos la Sergio, Selección Bogotá, varias en ese momento las llamaron a la Colombia. eh, Muchas veces con la universidad jugábamos 7 contra equipos de 11 y nos iba demasiado bien. Luego Mario tiene que, como le sale una oportunidad para irse a un equipo profesional y ahí empezamos a tener otros entrenadores, pero como que la racha y el proceso que teníamos se siguió dando. Entonces, como tú dices, fuimos campeonas nacionales más o menos 6 7 años, igual distritales. Y creo que hoy en día se sigue viendo ese proceso que hicimos todas nosotras. Y hoy jugadoras como Lisset Daroca, Lina Gómez, están becadas en la universidad, Vivi la de Santa Fe, y pues sigue siendo un proyecto que para mí dio muchos frutos gracias a muchas personas que creyeron en ese momento en el fútbol femenino. Y hablando de esos títulos y eso, pues usted vio 30.000 generaciones ahí en el equipo femenino de la universidad. La verdad, o sea, sin mente, Jackie, ¿cuál era más top? Ese que ganó los 7 títulos el año pasado, en 2023, que tenía a Aroca, que estaba usted, que estaba Liz Moreno, que estaba Murillo, que estaba Lozano, que estaba Gómez,
que estaba Michis, bueno, en fin, o en el que estaban usted, Liz Moreno, Mayra, Paula Villarraga, y bueno, se me escapan varias jugadoras de ese equipo, pero de ese equipo también varias llegaron a jugar liga profesional. Yo creo que son procesos diferentes, ¿no? Nosotras, digamos que iniciamos un proceso que la verdad se convirtió para mí en una familia. Nosotras estábamos dentro de la cancha unidas, fuera de la cancha unidas. Hoy en día nos seguimos hablando, hoy en día seguimos o sea, construyendo y como también acompañándonos en cada proceso de la vida de cada una. Y lo que fue el año pasado fue una generación que está acompañada de muchas de nosotras que veníamos del proceso de antes y el proceso que está haciendo hoy en día la Sergio Arboleda, con muchas de las que, como les digo, juegan hoy en día fútbol profesional. Eh, entonces siento que son procesos totalmente diferentes, pero que se dan gracias a lo que les digo, a que eh, existieron muchísimas personas que creyeron en el fútbol femenino y por eso hoy en día ese proyecto sigue activo y sigue ayudándole a muchas jugadoras que para mí no solo han pensado en ser futbolistas profesionales, sino en convertirse en un deportista integral, que es como poder estudiar y jugar al mismo tiempo, que no es una cosa fácil, pero que se puede hacer. Bueno, y nos podemos dar cuenta que la academia y el deporte van de la mano en este proceso y eso es algo muy, muy bonito porque la mayoría de jugadoras tienen una carrera más allá del fútbol. Yo quería preguntar acerca de la comunicación social y cómo se ha nutrido con ser futbolista profesional. Y también me gustaría saber cómo fue tu llegada al Ministerio del Deporte y cómo has logrado impactar desde ahí el fútbol femenino a nivel Colombia y a nivel latinoamericano. Bueno, digamos que, bueno, yo estudié en mi pregrado comunicación social. Mi énfasis no fue en prensa ni en televisión, sino me fui más por el lado organizacional. Me gustó más el tema de las empresas, el tema más como administrativo, todo eso. Eh, Luego ahí empiezo a trabajar en temas de comunicación, sobre todo en el tema de redes sociales, en el tema de páginas. Yo hago mi pasantía en la escuela de administración de ahí de la universidad. Entonces creo que de ahí me empieza también a gustar muchísimo más todo el tema administrativo y todo. Mm, pero lo he complementado muy bien con el tema de fútbol. Toda mi vida he entrenado y he estudiado o he entrenado y he trabajado. Entonces, básicamente, eh, la oportunidad de llegar al Ministerio del Deporte se da en el periodo en que Ernesto Lucena llega al Ministerio del Deporte y trabaja ahí. Em, Se abre una vacante para poder trabajar como en temas de empoderamiento femenino, equidad de género, y él me llama para poder hacer la entrevista. Hago la entrevista con las personas pues como encargadas del tema de talento humano del ministerio y ahí se da la oportunidad de empezar a trabajar desde la dirección de fomento y desarrollo en todo el tema de deporte femenino, empoderamiento femenino, y también muchos en temas sociales a través del fútbol y a través del deporte, ¿no? Que eso era como algo que tenía muy reflejado Ernesto Lucena cuando fue ministro del deporte. Eh, Ahí se empieza a trabajar en varios proyectos de fútbol femenino, entonces hicimos, creo que durante 3 años, el octogonal de fútbol femenino del Ministerio del Deporte, donde el ministerio básicamente aportaba absolutamente todo, eran más o menos 8 equipos, lo hicimos en Neiva, lo hicimos en Medellín, lo hicimos ¿en dónde fue la otra? Bueno, se me escapa la otra ciudad. Invitamos equipos profesionales, equipos amateur y universidades. Unimos como esas tres ramas o categorías que tenía el fútbol en ese momento
y fue algo muy chévere, o sea, como la vivencia que tenían las jugadoras era algo competitivo, pero al mismo tiempo tenían varias actividades, no solo era jugar fútbol, sino tenían otras cosas que se daban en el octagonal y como les digo, pues todo era patrocinado por el Ministerio del Deporte. Eh, Ahí tuve la oportunidad de hacer muchos proyectos sociales. Hicimos un proyecto que se llamaba Reto Gol con Carolina Pineda y Paula Villarraga, que su función básicamente fue en la pandemia empezar a formar a todos esos entrenadores o deportistas mujeres que querían ser entrenadoras, pero no tenían su capacidad económica para empezar a estudiar. Entonces hicimos cursos constantemente, los capacitamos en temas tanto de valores como de entrenamiento. Y eso lo hicimos por toda, o sea, como se dio el tema de la pandemia, lo pudimos hacer virtual, entonces podíamos llegar a casi toda Colombia. Tuvimos inscritos, yo creo que como 400, 500 entrenadores o personas que querían empezar a estudiar o aprender. Los cursos fueron gratis, tuvimos invitados como la Chechi Baena, Willington Ortiz, Farid Mondragón. Teníamos pues la posibilidad de tener a Carolina Pineda como la persona que manejaba todo la parte como deportiva, ella es demasiado buena en ese tema. Y con Paula hacíamos más la parte administrativa, la parte ya como más de organizar los horarios, bueno, las certificaciones, todo lo que necesitaban los profes para certificarse, los certificó el Ministerio del Deporte en varios cursos. Éramos como, teníamos varios talleres y varias sesiones de capacitación con ellos. Tuvimos profes en Choco, en Buenaventura, en Guaviare, hicimos cartillas con el equipo de deporte escolar del ministerio, de la parte de fomento. Hicimos cartillas para que ellos tuvieran una guía de cómo poder entrenar a los niños y sobre todo que no perdieran esa parte psicomotriz y psicosocial que queríamos que tuviera el proyecto. Y luego ya, digamos que el último proyecto que pudimos hacer en el ministerio ya con otro ministro, fue Estrellas del Barrio, que fue un proyecto que hicimos en 7 ciudades y lo que buscábamos era que todos esos niños de esos estratos sociales pues muy bajitos económicos que no podían ir a una escuela de fútbol a decir, venga, yo tengo talento y quiero entrenar, quiero pagar esto, pudieran ir, presentar unas pruebas, entonces estuvimos en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, acá en Bogotá, en Manizales, Pereira y Armenia lo hicimos juntos en Manizales y lo que hicimos fue 2 días de como tryouts y llevábamos a los equipos profesionales. De ahí salieron muchos niños seleccionados para entrenar como con las fuerzas básicas de esos equipos. Y creo que tuvimos un caso de éxito en Medellín que fue, en Medellín tuvimos los niños de las comunas y uno de los niños de la comuna hoy en día está entrenando en Nacional, su familia firmó un contrato con Nacional para hacer todo su proceso formativo. Este niño venía de una fundación de allá de la comuna que ahorita no recuerdo el nombre del profe que la dirige, que es una persona que ha trabajado muchísimo por el deporte social en la comuna. Y este chico, pues tuvo la oportunidad de estar en ese festival, digamos que lo teníamos así, y de que Nacional lo viera y pudiera estar hoy en día en las escuelas de formación y todo de Nacional. Entonces, eso pudimos hacer. Obvio, se me pasarán muchísimas cosas que de pronto hicimos también en el ministerio, pero creo que ese era el objetivo de estar ahí, poder como crear proyectos que aportaran al deporte femenino y también a todo el tema de la transformación social a través del deporte. No, la verdad muy interesante porque el fútbol
como tal, muchos lo consideran un deporte, pero a la vez es una de las herramientas que tienen muchos niños y jóvenes para cambiar su vida y salir adelante. Hay unos que llegan pues al tema profesional y otros que a través del deporte se alejan de muchas cosas que, como lo dices tú, el barrio, la comuna o su de pronto escasez económica los van guiando hacia ciertas cosas que no son buenas, y a través del fútbol, el entrenamiento y todo esto se van llevando su vida por otro lado. Ya aquí, esos proyectos todavía siguen en pie, todavía se sigue trabajando así desde el Ministerio del Deporte por llevar a los niños hacia el fútbol. Pues muchos de esos proyectos no los siguieron haciendo. Ustedes saben que pues cambia el gobierno, que cambian las ideas, cambian todo. Pero en el ministerio sí, por ejemplo, es de fomento, pues hay varias áreas, ¿no? Hay todo lo que es el deporte escolar, la recreación, la actividad física, el deporte social comunitario, y cada una de estas áreas tiene como varios proyectos que llegan e impactan, digamos que en los departamentos, en los diferentes espacios que tienen. Entonces, por ejemplo, recreación tiene programas como para adulto mayor, para madres y niños entre los 0 y 6 años, para los niños, digamos que están de 6 a 12 y de 12 a 18 más o menos. Y todos estos programas llegan pero pues siguen impactando, de pronto no solo con fútbol, pero sí impactan en la sociedad de diferentes maneras. Tremendo, tremendo eso. Bueno, yo antes de que esta gente toque, esperemos un segundo a que regrese Jacqueline. Oye, Perdón, Jacqueline, tuve una caída de internet. tranquila, Tranquila, cosas que pasan. no pasa nada, no hay lío con eso. Jacqueline, tú decías ahorita, pues, lo de que te fuiste por la parte organizacional, pero yo veo que tú también te has metido, no sé si lo hiciste conscientemente, pero indirecta y muy directamente en la rama de la educación desde la comunicación con todos estos proyectos. Eh, en algún momento, además de, pues, yo sé que tuviste el sueño de locutar deportivamente y que hace poquito lo cumpliste, eh, tuviste como esa vocación de enseñar. Digamos que no lo tuve como en mi cabeza, pero obviamente como las experiencias y los años y todo lo que uno ha vivido, como que ayuda un poco a ese proceso como de ayudar de pronto a mucha gente a formar, de pronto a lograr estos proyectos que al final, la verdad, toda la intención era impactar socialmente a poblaciones que de verdad uno no se imagina que lo que pasa es que, bueno, nosotros digamos que los rolos en Bogotá, Cali, Medellín vivimos muy cómodamente y no nos damos muchas veces cuenta de todo ese proceso, por ejemplo, que tiene que hacer un niño que vive en una vereda para poder llegar a entrenar a una escuela de fútbol. Entonces, en su momento, por ejemplo, en el ministerio teníamos en el área de fomento en deporte escolar, ellos hicieron un programa que se llamaba Escuelas para Todos, si no estoy mal. Y llegaban a veredas que de verdad para el niño llegar a entrenar caminaba 1 hora. Entonces, como que todo eso le va enseñando a uno y le va como mostrando otros caminos que seguramente no es tanto el tema de educar, pero sí el tema de poder ayudar desde una posición, digamos que privilegiada que tenemos nosotros los que vivimos, por ejemplo, en las ciudades grandes
o nosotras, por ejemplo, las deportistas que hemos podido llegar a cumplir ese sueño. Hay muchas niñas que de pronto no van a llegar y que no llegaron y pues siento yo que más que educar es ese como ese poder ayudar a otra gente desde la posición en la que tú estás. Bueno, muy interesante el enfoque del fútbol y el deporte en general como una herramienta de transformación social. Yo quería saber acerca de cómo fue esa experiencia, Sebas ya lo hablaba, de cumplir ese sueño de estar en una transmisión deportiva. No sé si pues ya habías estado, pero por tus redes sociales nos dimos cuenta de que lograste cumplir el sueño con María Fernanda y pues con un equipo muy, muy excepcional de trabajo. ¿Cómo fue cumplir ese sueño, Jackie? Bueno, la verdad, cuando yo empecé a estudiar comunicación social, em, como que mi objetivo era poder llegar a ser periodista deportiva, porque en mi cabeza tenía que esa era un área o era una carrera que no me iba a alejar del fútbol. Digamos que cuando salí del colegio yo dije, miércoles, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tener que dejar de entrenar. No voy a poder seguir jugando fútbol, porque de verdad en ese momento no había nada más. O sea, era como el siguiente paso era seguir en la Bogotá, no había nada más. Entonces, como que, bueno, ahí yo empecé con mi tema de periodismo, de periodista deportiva y tenía que iba a cumplir eso. Pero lo que les dije, como a medida que iban pasando los semestres y todo, veía un poco que era un mundo un poco más complejo. Empecé a ver cosas como de organizacional que me gustaron muchísimo. eh, y me fui yendo por ese lado. Obviamente tuve clases de radio, tuve clases de televisión, y nada, como que nunca lo había hecho, la verdad, nunca. Se ha hecho entrevistas y había estado en programas y todo, pero digamos que se da la oportunidad de estar en Señal Colombia con María Fernanda, que es una muy buena profesional, que de verdad es impresionante todo lo que ha hecho. Eh, y tuve la oportunidad de estar por primera vez, la verdad fue una experiencia muy chévere. Es un tema que yo le decía a mi familia y a personas que me preguntaban qué tal es, no, eso es súper fácil, la verdad no es tan fácil, hay que estudiar mucho para poderlo hacer. Em, la verdad estudié como 2 días, estuve viendo como las formaciones de cada uno de los equipos, conozco a muchas jugadoras, entonces eso también era como una facilidad. Busqué datos como curiosos que de pronto a uno como televidente le gustaría escuchar. Entonces no es un tema fácil, de verdad, como que comentar no es tan fácil, es bien complejo y pues como que pararse ahí también tener todas esas cámaras a uno grabándolo, teniendo toda la gente ahí de producción y todo, pero fue una experiencia muy chévere, la verdad me gustó muchísimo. Aparte, pues estaba en la final, en la primera final de fútbol femenino, estaba, o sea, habían muchas como que fueron demasiado agradables ese día y que pues obviamente como ustedes lo vieron, pues me hicieron cumplir como un reto más en mi vida porque no lo había hecho. Y usted tiene una tremenda voz para locutar. Sería ¿Ah, tremenda sí? voz comercial. Me tocaría empezar a estudiar porque eso no es así como yo veía a María Fernanda cuando gritaba el gol y es impresionante, ¿verdad? Como, o sea, como la preparación que está detrás que obviamente muchos de nosotros no vemos porque simplemente estamos como viendo el partido y ya, pero todo lo que está detrás, la gente de producción, la gente que está con las cámaras, que ayuda como para que todo salga bien, o sea, de verdad es mucha gente detrás de una sola cosa que es ver el partido, Ahora pero imagínate, fue muy, no muy trabaja. chévere. Sí, no. Tocaría ponerse a estudiar y todo. Pero sí, su voz da para ser voz comercial. Bueno, va a tocar aprovecharla. Jacqueline, yo quiero tocar, antes de que esta gente se vuelva a meter en el lado fútbol y en todo este lado profesional que hemos hablado, yo quiero que la gente conozca un poco de esa Jackie, el ser humano,
de cuáles son los gustos de Jackie, de qué le gusta hacer a Jackie fuera de su parte como comunicadora social y como futbolista profesional. Porque yo le digo una cosa, o sea, yo que tuve la oportunidad de compartir con usted el año pasado, o sea, la primera vez que yo la vi, usted es imponente. O sea, usted físicamente, usted se para y por lo menos a mí yo era como, pucha, me va a morder, me va a matar. Mejor no le hablo. Entonces, qué te gusta hacer en esos tiempos libres? Bueno, me gusta bailar. Me gusta mucho el tema de poder salir y compartir como con mis amigos, con mi familia. Em, pues en este momento soy tía de una niña de 7 años y de un bebé de 3 meses. Entonces me encanta pasar tiempo con ellos. La verdad, con mi sobrina, pues empezando que ya pues como que nos cambió la vida a todos hace 7 años. Entonces, me gusta mucho compartir con ella, llevarla. Ella es una persona demasiado activa. Entonces hace natación, hace porras, hace patinaje, hace todo. Entonces me gusta como acompañarla en todos esos procesos que ella le da por empezar, porque hasta ballet ya hizo. Eh, Me gusta estar con mi familia, compartir, somos una familia muy unida, entonces como que estar en todos esos momentos, que obviamente estando como futbolista no puedes estar muchas veces, que no le diría sacrificios, aunque muchas veces lo vemos así, pero sí, muchas veces cuando juegas fútbol no tienes tiempo para tus amigos, para tu familia, por el tema de las concentraciones, de los viajes, de los partidos, bueno, eh, pero me gusta mucho eso, me gusta ir a cine, me gusta mucho poder ayudar a la gente, la verdad, creo que es algo con lo que nací. Me gusta ayudarle a mis amigas, me gusta estar pendiente de ellas, muchas veces la gente me dice como, venga, preocúpese más por usted que por las demás personas y la verdad siento que no puedo, como que esa soy yo, y eso es lo que también me ha ayudado durante muchos años a hacer lo que soy hoy en día. Y pues es algo, la verdad, que me hace muy feliz y que me hace estar tranquila cuando puedo ayudarle a alguien. Entonces esas son como mis pasiones, como mis gustos. Obviamente disfruto mucho jugar fútbol, también me gusta jugar mucho ping pong. Es un deporte que me encanta, es un deporte que de verdad creo que si no se hubiera atravesado el fútbol en mi vida, lo hubiera practicado mucho más serio, porque es algo que me gusta mucho hacer. Y ahorita pues nada, como también en los espacios libres, me gusta montar bici, me gusta viajar, también me gusta mucho estudiar, entonces en cada curso que medio veo o siento que puedo hacer, pues me meto a hacerlo, pues como para también estar como actualizada como en todas las cosas, tanto de fútbol como de mi carrera, pues porque también digamos que me ha gustado mucho estudiar. Tremendo eso. Comida favorita, Jackie. Uf, la bandeja paisa me encanta. O el arroz con pollo de mi abuelita es top. Esas son como mis comidas favoritas. Y ese lugar en el que tienes en mente ir ahorita en el próximo viaje. Me gustaría mucho volver a Europa. Hace bastante tiempo y todo ya no he vuelto. Entonces me gustaría poder ir otra vez. Me parece que Europa es muy chévere. Cada vez que he tenido la oportunidad de ir, pues me meto en un Eurotrip como de un mes, así tipo Guerrera de Dios, quedándome en hostales, viajando en bus, en tren, bueno, en lo que toque para poder conocer, de mochilera, así como dicen, pero para poder conocer muchos lugares y poder ir y pues como conocer otras culturas también. Me encanta mucho también conocer Colombia. Hay muchos lugares que de verdad no conocemos y son espectaculares acá en Colombia. Entonces también como que he querido ir al Meta, al río ese de los 7 colores, que ahora se me olvidó el nombre, a Caño Cristales. Caño 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 Cristales. Cristales. Cristales.
Exacto, me gustaría muchísimo ir allá, porque no he podido ir y pues me parece que es un lugar espectacular para poder conocer de Colombia. ¿Conoces Punta Gallinas? No, Tenés que ir. No, ¿dónde no, no, queda ese? es en La Guajira. Todo el mundo te habla del Cabo de la Vela. Ese queda Sí, allá al borde del mar, como a 3 horas del Cabo de la Vela. Pero, mujer, te estás perdiendo del amanecer más precioso que existe en esta vida. Llegas bueno, allá y toca sea ir. que te acuestes en hamaquitas o en las No, yo fui camas a La de... Guajira con mis abuelos nos hicimos una travesía en bus y conocimos La Guajira y todo y me quedé en hamaca y todo, pero creo que allá nunca fuimos. O sea, No, es estuvimos como que en... casi nadie lo conoce, pero es que el amanecer, o sea, tipo 2 de la mañana, sientes la luz de las estrellas pegándote en los ojos que no te deja dormir. Y el viento de las olas que vienen del mar, porque es totalmente pegado al mar, y que te relajan y a la vez te despiertan. Y cuando te levantas y miras esa luna y esas estrellas, es el amanecer más precioso que te puedo asegurar que vas a ver en tu vida. Bueno, toca aprovechar y conocer Colombia un poquito más. Bueno, ¿cómo te sentiste en Mundo F? Bien, pues eh, siento que es un espacio diferente. Obviamente nunca será fácil como hablar de muchas cosas de pronto personales o de uno mismo, pero fue una linda oportunidad para poder compartir un poco de lo que es Jackie Fonseca y de lo que de pronto eh, mucha gente conoce muy poquito, pero pues al final esa soy yo. Jackie, agradeciéndote por estar en este espacio, por permitirnos conocerte un poco más, no solamente la parte futbolística, sino también la parte como persona y todo lo que llevas trabajando en pos del crecimiento del fútbol. Y muy agradecidos de tenerte acá. Esperamos que no No, a sea ni la ustedes, primera ni la última vez. ojalá que no. Y muchísimas gracias a ustedes por crear estos espacios que al final, como siempre digo yo, los pequeños medios son los que más apoyan el fútbol femenino y a los que más de pronto les debemos un agradecimiento por siempre estar ahí y pues por hacernos visible, ¿no? Que muchas veces no lo podemos hacer en los grandes medios de comunicación.